Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Están muy preocupadas que porque al hospital llegó un chico con herido de bala y que les refiere que iba con mi hija y que se la llevaron, pero que ya trataron de comunicarse con ella y todo y que no la encuentran. Yo a mi hija la tuve que reconocer por los pies, por las manos y por la ropa, porque a mi hija le quitaron el rostro. Cuando usted estaba enterrando a su hija, ya estaba negociando su caso. Yo soy de las madres que no se rinde y que dicen, soy como un sabueso. Cuando agarro el hueso, ya no lo suelto. A mí me habían amenazado de muerte. Así me lo dijeron, ya deja de estar chingando porque también a ti te vamos. Varias veces me dijeron, ¿y no le da miedo que le quiten a su niño, que se lo arrebaten? ¿No le da miedo a una de sus hijas? Sinaloa, hemos dado seguimiento en este espacio sobre este caso. Pudo conversar con la madre de uno de los jóvenes. La doctora Jessica Sevilla Pedraza regresaba de trabajar en agosto del 2017, pero ella nunca regresó a su domicilio. La última persona que la vio con vida fue su pareja sentimental, quien después daría las coordenadas de en dónde podrían encontrar el cuerpo de la doctora Jessica, porque supuestamente habían sufrido un asalto. Su madre, la señora Juana, después emprendería la búsqueda de su hija y encontraría a Jessica de la peor forma. Son varios años desde que la señora Juana, la madre y el padre de la doctora Jessica Sevilla han buscado justicia en el caso de la doctora Jessica y han tratado de que se esclarezcan los hechos y, por supuesto, pues de alcanzar la justicia en el caso de su hija. El día de hoy me acompaña la mamá de la doctora Jessica. Yo soy Paola Betancourt, esto es Voces Ausentes. Gracias por acompañarnos. Gracias por la confianza, señora Juana. Gracias por estar el día de hoy aquí en Voces Ausentes. No, pues gracias a ti que me das este espacio para exponer toda esta lucha de aproximadamente, están por cumplirse 8 años, que es una lucha larga, cansada, revictimizante, donde ha habido de todo. Y pues muchas gracias por este espacio. Gracias a usted, señora Juana, por la confianza, por estar aquí el día de hoy, pues para contarnos su historia, la historia de la doctora Jessica, a pesar de lo doloroso que puede ser el hecho de recordarlo y el hecho de contar, pues, no solamente lo que pasó tras la desaparición de su hija, sino también todo lo que han tenido que pasar como familia para poder justamente esclarecer los hechos y alcanzar la justicia en el caso de Jessica. Me gustaría que comenzáramos, pues, que usted nos contara cómo recuerda a la doctora Jessica Sevilla, cómo era ella. Ella era una doctora de 29 años, muy humana, madre e hija. Tenía 2 trabajos, uno en Centro Médico de Metepec y otro en un hospital de gobierno que se llama Vicente Guerrero, de ahí en Xonacatlán. Y independientemente de eso, ella tenía en proyecto un consultorio de especialidades con una pariente mía que también es médico y ya habían iniciado el proyecto. Ella era el amor de su vida, por decirlo así, era su niño. Era todo para ella. Era muy trabajadora, muy humana, ayudaba a quien ella podía, daba las consultas, regalaba los medicamentos. Hay veces había mucho medicamento y me decía,
toma las bolsas y llévalas al centro de salud porque si no se nos va a caducar. Entonces, toda esa era su labor de mi hija. Ella era así, alegre, buena hija, buena hermana, se preocupaba mucho por sus hermanas y pues le cortaron las alas. Y bueno, como nos cuenta, señora Juana, Jessica tenía esta vocación de ayudar a los demás, de ser altruista. Era algo que la caracterizaba. Sí, sí, porque ella donde veía que alguien necesitaba, ella ayudaba, era muy sociable. Todas mis hijas en sí han sido siempre muy sociables. Em, yo creo que a veces el brillo de las demás personas, pues no les gusta a otras. El día en que desaparece Jessica, la última persona que la vio con vida fue quien en ese entonces era su pareja sentimental. ¿Cómo es que conoce a esta persona? ¿Cómo es la historia entre ellos? Ellos fueron novios, me parece que en la secundaria o en la prepa, no recuerdo bien. Con Eh, José Javier N. José Javier N. Bueno, nosotros ya lo conocíamos. Ella entra a la universidad y pues obviamente que ella prioriza su carrera. Se dejan de ver mucho tiempo y no se vuelven a ver. Son esos amores de juventud, de juventud. Eh, Posteriormente, ella, yo creo que ella en aquella etapa cuando yo creo que se volvió a reencontrar con él fue que operaron a mi esposo. Entonces, él siempre iba y la dejaba o iba y la traía porque salía ya tarde del trabajo. Y cuando a él operan, él ya no puede ir y ella contrató a una persona para que la fuera a traer. Y me parece que ahí es donde retoman o se vuelven a reencontrar. Ok. Me dice que usted, bueno, que ustedes sí conocían a este hombre. ¿Qué concepto tenían de él? ¿Qué es lo que pensaban de él? Pues lo poco o lo mucho que llegaron a conocerlo. Dicen mis hijas que las mamás no nos equivocamos. Siempre me dicen, las mamás saben cosas. Hay veces tú ves a las personas y no las juzgas por las apariencias. O por lo menos yo soy ese tipo de persona que no juzgo por las apariencias, pero hay veces esa forma de conducirse, de comportarse, pues hay algo que no te gusta. Y aunque aparentemente, entre comillas, él era una persona bien, había algo en el que a mí no me gustaba. No, a lo mejor el trato hacia las demás personas, el considerar que pues él era superior a otras personas, es algo que a mí no me agrada. No, en mi cabeza no cabe ese concepto de o soy más que tú o soy superior a ti. En mi cabeza no cabe ese concepto. Claro. ¿Él también era médico o él a qué se dedicaba? Era chofer. Chofer. Era chofer no sé, creo que ha tenido o tuvo varios trabajos, pero hasta donde yo sé siempre se desempeñó como chofer. ¿Hubo algún episodio que usted recuerde que le haya hecho sentir este sentimiento de superioridad que este hombre tenía? No específicamente, pero en sí como que es la esencia de toda su familia, el mirar de menos a las personas. Entonces, te digo, en mi cabeza no cabe ese concepto, en mi cabeza no tengo esos complejos ni esos traumas. Para mí todos somos iguales. Y su familia y parte de ellos pues se conducen de esa manera, el sentir que son superiores a los otros. Ok. Jessica, ¿qué le contaba de él? ¿Le contaba cómo se llevaban? De hecho, ella ya tenía su pareja, ya ya había hecho una vida, ella retoma
yo no sabía de la relación, porque ella sabía que yo no iba a probar esa relación, porque pues en mi cabeza yo sabía que él era casado. Yo me enteré 15 o 20 días antes a lo mucho de que ella estaba en esa relación. Ella ya se había dejado con su pareja y yo sabía que andaba con alguien, pero yo no sabía con quién. Hasta que llegó una persona y me dijo, es que tengo algo que decirte, pero no sé cómo decírtelo. "Mm, Pues cómo va", le dije. Y me dijo, pero no te vas a enojar. No, pues aunque me enoje. Y me dijo, es que Jessica anda con Javier. Y fue como yo me entero que, que ella había retomado esa relación. Obviamente yo no estaba de acuerdo, mm, pero tampoco me podía pelear con mi hija. En algún momento yo hablé con ella. Yo no le dije que yo ya sabía, yo le dije que yo la iba a apoyar en cualquier cosa que ella decidiera, pero que hiciera bien las cosas, que ante todo era mi hija y que yo la iba a apoyar contra todo lo que fuera. Y ella me dijo que sí, y pues le digo, a los 15, 20 días sucede el evento. Cuando usted tiene esta conversación con Jessica, ¿qué le dice ella? ¿Qué explicación le da? No me dio ninguna explicación, solo escuchó y me dijo, sí, gracias. Pero ella ya tenía planeado irse a vivir sola. En aquella etapa ella ya estaban por entregarle una casa que ya había negociado y me decía, ya me voy a ir. Entonces yo me imagino que entre sus planes ella creía que se iba a ir a vivir y que se iba a llevar o se iba a ir con esta persona. No sé, en realidad no, ella nunca me dio ninguna explicación, se limitó a escucharme y a decirme, sí, mamá. No me dio ninguna explicación. Y de quien se había separado recientemente era el papá de su niño, Ujú. que estaba pequeño en ese momento. Sí, 1 año, 5 meses. ¿Qué pasa, señora Juana, justo antes de la desaparición de Jessica? ¿Cuál fue el último momento en que usted la vio? Híjole, esa etapa es muy dolorosa y muy triste porque el 3 de agosto es el cumpleaños de mi esposo. Entonces ella me dice, mamá, ¿qué le vas a hacer a mi papá? Le digo, pues no sé. Y me dio dinero. Me dice, ten, le compras su pastel, le haces tamales, le haces mole, para que estemos todos juntos. Ah, ok. Y, y ese día estuvimos todos, incluso el papá del niño, porque hay muy buena relación con él. Entonces, mi esposo en aquella etapa trabajaba en las noches y, y ese día estuvimos todos juntos y le dice mi esposo, ya me voy a trabajar. Este, y algo que siempre hacía mi esposo era darnos un beso en la frente y ella nunca se dejaba y esa vez se dejó dar un beso en la frente. Algo que pues sí te cae de extraño porque ella nunca se dejaba. Fue la última vez que la vio y posteriormente al otro día ella se va a trabajar porque trabajaba de 7 a 1 de la tarde en el Vicente Guerrero, ahí en Xonacatlán, y de ahí regresaba a la casa a comer. Y ya se iba o a dar sus consultas o a centro médico. Y ese día llegó y me dijo, voy a comer, mamá. Le digo, sí, hija. Estaba yo en el sillón de mi sala y se cambió. Terminó de comer, se cambió y me dijo, te encargo mucho al niño, mamá. Y fue la última vez que yo la vi. Me dijo, voy a dar 2 consultas, voy al gimnasio y regreso. Le digo, sí, sin problema.
Fue la última vez que la vimos. ¿Qué pasa en el momento en que Jessica desaparece? Me imagino deja de haber comunicación con ella. ¿Qué sucede? Como a las 6:30, yo creo. Llega no, yo creo que eran como las 7:30 que llega uno de mis cuñados y me empieza a preguntar por ella. Y le digo, no está. ¿Para qué la quieres? No, es que la necesito. Entonces le digo, déjame, le llamo. Le empiezo a llamar y no entran las llamadas. Como media hora después llega una compañera de trabajo que también es de ahí, de la comunidad, y pide hablar conmigo y me dice que están muy preocupadas que porque al hospital llegó un chico con herido de bala y que les refiere que iba con mi hija y que se la llevaron, pero que ya trataron de comunicarse con ella y todo, y que no la encuentran, que no contestan, que no logran, y que ella se sentía con el deber moral, pues de avisarnos, porque pues temían que les pasara algo. Es algo que siempre pues le voy a estar agradecida a esta compañera médico. Posteriormente, mi esposo se acababa de salir a trabajar, no tenía ni 5 minutos que se había salido cuando, le digo, llegaron y yo le llamo de una vez y le digo, oye, regrésate porque mi hija no aparece. Me dice, ¿cómo? Le digo, tú regrésate. Entonces ya se regresa y nos dirigimos inmediatamente al MP ahí en Lerma, donde pues para mí se me hizo una eternidad para que nos atendieran y pues nos dicen que tenemos que esperar 72 horas y que regresará el día lunes en la tarde para ver qué vamos a hacer. No recuerdo la mera verdad, en esos momentos se te va la noción del tiempo. No recuerdo cuánto tiempo pasó y pues le digo, pues vámonos. Salimos de los juzgados, sí, de ahí de Lerma y ya íbamos retornando hacia nuestro domicilio cuando entra una llamada. Era mi cuñada que nos dice, apúrate, porque ya se va. Y yo, ¿ya se va quién? Dice, ya se va Javier. Ya se dio de alta voluntaria y ya se va del hospital y no lo pueden detener. Llegamos al hospital y efectivamente él ya estaba en una camioneta, ya se iba. En ese momento no mides muchas cosas, no mides nada. Me acerco y le digo que cualquier cosa que le pase a mi hija, yo lo hago responsable. Lo que me llama mucho la atención que con una tranquilidad que se necesita tener la sangre muy fría es que me dijo, yo no tengo la culpa de lo que le haya pasado a su hija. Yo no sé. ¿Yo qué? Se me acerca una de sus tías igual y me dice, fíjese cómo habla. Y yo le contesto que si no sabe, que pues no opine. Ese día nos vamos, no llegamos a nuestro domicilio, llegamos al domicilio de uno de sus hermanos de mi esposo. Y pues nosotros, pues yo creo que no puedes ni dormir. ¿Cómo vas a dormir tranquila sabiendo que tu hija está desaparecida? Le llamo a una amiga que su esposo en aquella etapa trabajaba en el ayuntamiento. No me contestó porque yo les decía pues que nos manden una patrulla y vamos por los lugares donde él dice que se los llevaron, porque es zona boscosa. Y no me contestaron, nos esperamos hasta, pues sí, ese día no dormimos y el siguiente día nos organizamos para hacer búsqueda nosotros. Recorrimos toda la zona porque la versión que da él
pues dentro de lo que cabe a nosotros nos parece como con muchas inconsistencias. Y nos organizamos, mi familia nos apoyó mucho y estuvimos buscando ese día, regresamos yo creo que como a las 5 o 6 de la tarde. Y pues sin resultados. Pues ya estaba la denuncia, ya estaba todo, solo estábamos esperando. Ya en la tarde que regresamos, me dicen las autoridades que yo no puedo hacer búsqueda porque puedo entorpecer las investigaciones. Entonces al siguiente día ya no salimos, que es peor porque pues tuvimos que quedarnos en nuestro domicilio preguntándonos dónde está mi hija. Este, posteriormente el día domingo temprano, no recuerdo si como a las 10, 11 de la mañana le hablaron a mi esposo. Y ya no recuerdo a qué horas le volvieron a hablar para decirnos que si podíamos ir a Huixquilucan. Primero nos dijeron a Huixquilucan y después nos dijeron que a Naucalpan a reconocer un cuerpo con las características de mi hija. Nos dirigimos hacia allá. Aquí lo raro es que mientras veníamos en camino, a una de mis cuñadas le entra una llamada y era él, que le dice que es ella. O sea, ¿cómo puedes saber que es ella si ni siquiera la has visto, si ni siquiera has visto el cuerpo? ¿Por qué esa seguridad? Llegamos a Naucalpan, a mí me toca entrar a reconocer el cuerpo. Yo a mi hija la tuve que reconocer por los pies, por las manos y por la ropa, porque a mi hija le quitaron el rostro, el cabello, el pulmón y el corazón. Yo a mi hija la tuve que reconocer por los pies, por las manos, porque yo le arreglaba los pies, yo le arreglaba las manos. Salimos de ahí, no recuerdo la hora. La verdad es que en esos momentos no comes, no duermes. Yo a estas alturas siempre lo he dicho, no sé cómo sobrevivimos. No sé cómo sobrevivimos. De ahí reconozco el cuerpo. Empiezas todo el trámite, que son muy, muy engorrosos esos trámites, muy dolorosos. Todavía tuvimos que ir acá, allá donde es, a hacer otros trámites a otra instancia. Y de ahí, a mí me llevaron a mi domicilio. Yo no llegué con el cuerpo de mi hija, el que se esperó fue mi esposo, pero pues no duermes, no, nada. Posteriormente, pues allá se acostumbró a hacer sepelios grandes. Hubo mucha gente, mucho apoyo de la comunidad médica, en aquellos tiempos me apoyó mucho una doctora de ahí, del municipio, que también es víctima porque le asesinaron a su papá médico también. Y la que estuvo como presidenta municipal, que es la doctora Erika Sevilla, fueron las que me impulsaron mucho. Yo creo que ellas fueron una de las personas que me impulsaron a iniciar esta lucha, porque en esos momentos te sientes perdida, no sabes, no le encuentras pies ni cabeza, no sabes por dónde vas a empezar. Dices, ¿qué hago? No lo voy a dejar impune, pero ¿qué hago? Y ellas, pues de alguna manera, me dieron esa fuerza, me dieron ese apoyo. Empecé con marchas en la ciudad de Toluca.
no supe cómo llegaron los periodistas, yo solo supe que llegaron los periodistas, que siempre también les estoy muy agradecido al medio periodístico. Y pues empezamos esta lucha que yo siempre lo he dicho, no es nada más por justicia, es contra un sistema de impartición de justicia omiso, negligente, insensible, que tantas veces te revictimiza que hay veces te vuelves ya inmune a todo eso. Claro, porque encima del dolor que usted estaba viviendo, no solamente de pues saber que su hija Jessica ya no tenía vida, sino además encontrarla de esta forma que pues no se le desea a ningún ser humano, a ninguna madre encontrar así a su hija, así como lo relata, todavía, como usted lo comenta, ¿no? Enfrentarse a estos trámites engorrosos, a las autoridades indolentes, a tantas negligencias, tantas inconsistencias en este caminar para poder alcanzar la justicia por el caso de su hija. Em, Hasta ese momento, pues, no estaba detenido este hombre, José Javier. No, él de hecho saliendo del hospital, hasta donde yo tengo entendido, él se dirigió al MP a declarar. Posteriormente, a él lo pusieron como víctima. Él estaba en calidad de víctima también. Obviamente uno oía sus versiones o leía las versiones y cambiaba las cosas una y otra vez. Y en nuestra desesperación nosotros le decíamos al Ministerio Público, pero es que tiene elementos. Y me decían que no. Hubo violencia institucional, claro que también hubo violencia institucional, pero no nada más era eso. Era un niño en aquellos tiempos de 1 año 5 meses que no entendía en su cabecita, no sabe por qué su mamá ya no regresó, por qué ya no está, y que a lo mejor en esos momentos, aunque le expliques, no lo va a entender. Y sobre todo, también hay otras hijas que están sufriendo también, que están viviendo ese duelo también, y que la vida te dice, no te puedes doblar, no te puedes caer. La vida te obliga a seguir de pie. Y pues fueron años que la fiscalía me estuvo dando vuelta y vuelta y vuelta, y no había algo concreto, algo claro, algo que a mí me obligó a gritar, a marchar, a tocar puertas, hasta el momento en que entra el anterior presidente de la República, que es el señor Andrés Manuel López Obrador, cuando me dice una compañera, vamos a Palacio, igual y nos recibe. Y pues tú dices, ¿qué más puedo perder? Pues vamos. Llegamos a Palacio y se me empiezan a acercar los periodistas y me dice, oiga, viene con tal persona, sí, pero yo vengo de Toluca y ella viene de tal parte, pero traemos el mismo tema. Y me dicen varios, queremos una entrevista con usted. Me empiezan a entrevistar, pero hay en específico un periodista que también estoy muy agradecida, es a Ramón Flores, que en aquel tiempo estaba trabajando con Vicente Serrano, que me dice, oiga señora, yo quiero con usted una entrevista, pero cuando termine con ellos. Ah, no, claro que sí, sin problema. Y me dan 5 minutos en donde yo pues describo todo, porque 8 días antes a mí me habían amenazado de muerte. Así me lo dijeron, ya deja de estar chingando porque también a ti te vamos. ¿Cómo fue esta amenaza, señora Juana? ¿Vía telefónica? ¿Sabe de quién provino? Directamente, cuando pasan estas cosas, pues tienes 2 opciones: salir al mundo y luchar,
o quedarte y en tu casa recluida, y esa no era mi opción. Pero sí evité, porque desgraciadamente estamos en una sociedad muy revictimizante. Entonces, yo ahí en el municipio donde vivo, yo casi no transito por la calle principal, pero resulta que ese día a mí me tocaba ir al dentista y está en la calle principal. Entonces, voy yo, paso al dentista y salgo y se me hizo fácil irme por la calle principal. En esa calle principal, la suegra del feminicida tenía un negocio de fotografía. Me ve que voy, ella iba llegando a abrir su negocio, me ve que voy a cierta distancia, entra y deja a su esposo porque el señor ya es una persona discapacitada y sale corriendo. Y se me pone enfrente y me dice, ya deja de estar chingando porque también a ti te vamos así. Obviamente que yo sentí mucha impotencia porque en aquellos momentos llevaba a mi niño y al niño de mi otra hija, que son casi de la misma edad. Y pues lo de menos era irme a los golpes, pero tampoco podía hacer eso. Y me seguí caminando, llego ahí con mi esposo y le platico y le llamo inmediatamente al MP. Y le digo, es que fíjese que pasó esta situación, bla, bla, bla. Y me dijo, vamos a tener que plasmarlo en la carpeta. Voy a la fiscalía y queda asentado en la carpeta. Entonces le digo, después me dice una compañera, vamos a Palacio. Venimos a Palacio y te digo, Vicente Serrano me da 5 minutos donde yo expongo toda la situación y expongo que me amenazaron y que pues cualquier cosa que a mí me pase o a mi familia, yo hago responsable a la fiscalía y al Estado, porque pues si ya se atrevieron a amenazarme de esa manera, pues ¿qué puedo esperar? Pasa ese día y ese mismo día en la tarde, noche, me llama otra vez Ramón Flores y me dice, señora, necesito que venga mañana, porque le van a dar 20 minutos y tráigase todo lo que se tenga que traer. Ok, yo regreso al otro día y no me dan 20, me dan 25, donde yo expongo porque no me querían dar copia de la carpeta, porque me decían que qué iba a hacer yo con esa información. Obviamente yo enojada les contesté, pues les voy a sacar copias y les voy a repartir en el metro para que todo México se entere, porque pues yo ya estaba muy enojada. Además es su derecho tener copia de la carpeta de Claro. investigación. En todo esto, pues también como que huérfanos por feminicidio no estaban contemplados, no había ningún tipo de apoyo, no nada, solamente me habían dado 6 meses de despensa y me habían dado un apoyo en aquellos tiempos era como de 720 pesos cada 2 meses. Nada, prácticamente. Nada, decía Vicente Serrano, ni para los pañales, ni para la leche, para nada. Hago todas mis denuncias y a los 8 días, Jesús Ramírez, que en aquellos tiempos estaba en comunicación social en Palacio, me recibe la carpeta. Okay. Ese día, estando yo sentada en Gobernación, me llama mi MP y me dice, señora, es que dicen que ya la van a recibir, que sí puede venir a la fiscalía. Pues es que yo les dije que estaba enojada. Y sí estaba enojada, pero yo le dije, es que no estoy enojada. Es más, póngale el altavoz y que me escuchen, porque yo sé que están ahí. Díganles que no estoy enojada, que estoy lo que les sigue de emputada, así le dije. Le digo, pero sí voy. Entre comillas, al parecer empezaron a hacer que trabajaban, pero en realidad, pues, solo simulaban.
Pasa el tiempo y pues igual me traían vuelta, entre comillas, le digo, trabajaban. A los 3 años y medio de todo esto, que no había algo como muy claro, muy firme, yo le solicito algunas copias de ciertas cosas al MP y me dice, sí, venga a la fiscalía, yo se las doy. Entonces ya estando en la fiscalía me dice, señora, yo quiero hablar con usted, pero fuera de aquí. Salimos de la fiscalía, estuvimos platicando como 1 hora y media y me dice, señora, yo me voy de la fiscalía porque hay muchas irregularidades, hay cosas que a mí no me gustan y la mera verdad, yo aquí no le veo avance. Pero yo quiero que usted tenga cuidado. Me dio nombres específicos de ciertos funcionarios de la fiscalía, porque él así me lo dijo. Todo este tiempo le han estado poniendo el pie la misma fiscalía. Es más, cuando usted estaba enterrando a su hija, ya estaba negociando su caso. Entonces yo quiero que tenga mucho cuidado. Ok. Yo lo vi, no recuerdo si fue miércoles o jueves, y el día lunes, él fallece. Curiosamente fallece porque me dio muchos detalles de muchas cosas. En su domicilio envenenado por monóxido de carbono. Dije, bueno, posteriormente me comunico con la fiscal, que en aquel tiempo estaba la señora Irma Millán, y me dice, sin problema, lo comunico con su nuevo MP. Ok. Entra mi nuevo MP, que también pero para eso yo no me entero que había fallecido el licenciado. En aquella etapa yo estaba arreglando otros documentos y como al 1 mes y medio, 2 meses que yo lo había visto y terminé de hacer mi trámite, dije, pues le voy a hablar, a ver qué pasa. Le hablo, no me contesta, es la forma en que yo me entero que falleció porque le hablo, no me contesta, le vuelvo a marcar, no me contesta y dije, bueno, le voy a hablar a mi asesora jurídica, le hablo a mi asesora jurídica y le digo, oiga, le estoy hablando al licenciado y no me contesta. Me dice, ¿no sabe que falleció? Le digo, no, a mí nadie me avisó. Y en ese momento también me da otra noticia ella, que es, señora, renuncié. Ya no voy a ser su asesora jurídica. Y pues obviamente que al escuchar que mi MP había fallecido y la forma en que había fallecido y que me renunciara mi asesora jurídica, pues me puse a llorar. Le hablo a Irma Millán con exigencia, porque en ese momento sí yo ya estaba en la exigencia, me dijo, deme un momento, enseguida le digo quién va a ser. Se comunica conmigo el licenciado maestro en Derecho Torres y y tuvimos una reunión y él me dice, pues yo vengo llegando, yo voy a agarrar la carpeta, yo nada más le pido que me dé oportunidad de trabajar. Dije, ok. Y eso fue como a finales de julio, principios de agosto. Y pues lo dejé trabajar y no se me olvida, fue un 8 de diciembre cuando me llamó y me dijo, señora, necesito verla, necesito platicar con usted. Nos vemos y me da la maravillosa noticia, me dice, señora, ya tenemos algo. Solamente le voy a pedir un poquito de paciencia y que me deje trabajar. Ok, sin problema. La verdad, mis respetos, un
MP que pocas veces te encuentras como él. Él fue el que sacó mi caso con una comandante mujer. Muy aguerrida la comandante también. Lo que otros no pudieron hacer en 3 años y medio, él lo sacó en medio año. En medio año él ya tenía cosas para trabajar. Me dijo, déjeme perfeccionar todo, déjeme hacer bien mi trabajo y yo le prometo que lo vamos a judicializar. Estuvo trabajando el licenciado. Muy bien por él, muy bien por la comandante. ¿Qué fecha fue? Un 27 de junio, que estaba yo en mi casa y entra una llamada y me dice, señora, ¿qué hace? Pues aquí esperando. Para eso a mí ya tenía como un mes y medio que me habían informado que ya habían liberado la orden de aprehensión. Y yo siempre les preguntaba, pero es que ¿cuándo la van a ejecutar? Y ese día me dijo, ya no tiene que esperar más, señora. Ya se ejecutó. Obviamente, ante todo esto, anteriormente nosotros tuvimos una reunión con la fiscal, con la subfiscal. Estuvo el MP, la comandante, y mi esposo y yo, donde por cuestiones, se tuvo que trabajar todo en secrecía, porque se estaba filtrando la información. Okay. Entonces, ese día me llama y me dice, ya no tiene que esperar más. Ya se judicializó. A partir de ahí, pues, hemos recibido muchas agresiones por parte de su esposa, de sus hijas, de su suegra, de sus familiares. De una manera o de otra hemos tratado de no caer en provocaciones, porque creo que a ellos no les cae el 20 todavía que tienen un asesino, un feminicida. Y pues a partir de ahí hicimos audiencia inicial, la de vinculación, entramos a etapa intermedia, pero no la regresaron porque ellos interpusieron un amparo donde dice que se le violentaron los derechos, que porque no se le corrió traslado de pruebas. Entonces, el dictamen de la juez fue que nos regresábamos a etapa inicial. Nosotros apelamos esa decisión porque, pues como les dije, a mí también me están violentando mis derechos y los derechos del niño y los derechos de mi hija a la vida y la revictimización. Viene lo del paro del Poder Judicial y obviamente que esto nos afecta a nosotros. El día de, ¿hoy qué día es? ¿Viernes? El día miércoles me hablan como a las 2:15, 2:20 para informarme que ya hubo una resolución y que tenemos la audiencia el día de ayer, que fue jueves, a las 8:30 de la mañana. Con menos de 24 horas de antelación, me avisan. Inmediatamente empiezo a hablar por teléfono con mi asesora jurídica y me dice, me acaban de avisar también, señora, no se preocupa, su MP ya también está enterada, ahorita no está de guardia, pero ella ya está enterada, ¿ok? Yo le hablo al fiscal, al subfiscal, que cómo estamos, y me dices que yo no estoy enterado porque nadie me ha avisado. Deme un rato y yo le regreso la llamada. Me regresa ya la llamada un poquito, no tarde, relativamente tarde noche.
Y me dice que efectivamente, pero que pues a ellos les acababan de avisar también. Y y pues nos regresaron porque el criterio de la juez fue que nos regresamos a a audiencia inicial, donde la vinculación a proceso pierde efecto y volvemos a iniciar otra vez. Entonces, se me hace terrible que los jueces estén haciendo eso, porque no soy la única. Hay varios casos en el Estado de México donde nos están regresando todo el proceso. Entonces, imagínense, si antes que tenían una carrera como tal, que eran gente muy preparada, cometían tremendos errores a estas alturas, ¿cómo, cómo nos va a ir con estos nuevos jueces que la mera verdad dejan mucho que desear? Claro, elegidos por supuesto voto popular. Efectivamente, ¿Cuál es el pretexto que le dan para volver a la audiencia inicial? que se violaron sus derechos, pero yo insisto en lo mismo. Y mis derechos Ujú. y los derechos de mi niño, pero sobre todo los derechos de mi hija, el derecho a la vida. Él ya violentó esos derechos y obviamente que tiene que ser castigado. Y entonces él pelea por sus derechos y nuestros derechos. ¿Y por qué supuestamente se violentaron los derechos del imputado? Que porque ellos tenían derecho al traslado de datos. De hecho, ahorita en la primera audiencia, su abogado defensor hizo mucho énfasis en el MP que yo tenía ahí. MP. Obviamente la juez también se lo dijo. Ok, él no te corrió el traslado de datos, pero tú tenías derecho a exigir y yo también veo que tú no exigiste. En eso sí, bien por la juez. Pero pues sí te queda esa incertidumbre de que en cualquier momento, porque ya no sabes qué decisiones van a tomar o qué criterios tengan, pudieran dejar libre a un feminicida, que si ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Claro. Entonces, ese es, hay veces es ese coraje, ese dolor, esa impotencia, que hay veces los jueces, los magistrados y todos nuestros funcionarios públicos que están en esos puestos, en el privilegio de sus puestos, no se ponen en nuestros zapatos, Ujú. no ven todo lo que como familias, como ciudadanos de a pie pasamos. Sí, porque son ya casi 8 años de lucha por parte de usted, por parte de su esposo, de su familia, para Sí, tratar de alcanzar la justicia en el caso de la doctora Jessica claro. y que les den esta resolución y que encima defiendan a este feminicida, ¿no? Claro. O sea, debe ser demasiado el coraje y pues bastante desagradable todo lo que ustedes tienen que atravesar al enfrentarse con este tipo de situaciones y de veredictos. ¿Cuánto tiempo después es que detienen a este hombre José Javier? Fue casi 7 años. Casi 7 años después. ¿Cuál fue la versión que él da, la versión inicial en la que presuntamente él es inicialmente una víctima? Pues él dice que los asaltaron, que llegaron pistola en mano, que los amedrentaron y que pues a él lo tiran en la zona boscosa y a mi hija se la llevan. Cabe resaltar también que se la llevan con todo y auto. O sea, esa es la versión. Nada más que en su versión, primero da una hora, luego da otra hora y luego da otra hora. Entonces, pues no. ¿Cómo pasa de ser víctima? ¿Cuál es la línea de investigación que se sigue o que se desarrolla después? ¿Qué es lo que realmente sucede o lo que realmente hizo este sujeto al encontrarse con Jessica cuando todavía ella estaba con vida? Em, es que hay videos donde la versión que él da
obviamente el video la desmiente. Porque por decir, cuando nosotros vamos a hacer la reconstrucción de hechos, él dice que el lugar es una avenida grande y hay una gasolinería ahí. Él dice que tiraron balazos. No es cierto. O sea, él dice es que llegaron, nos apuntaron con la pistola y no. O sea, hay un video que desmiente todo. Obviamente que en sus declaraciones también dice muchas cosas que no, o sea, no nada que ver. Obviamente en su calidad de víctima él sí puede pasar a ser sospechoso y siempre fue sospechoso. Y casi 7 años después que lo detienen, él se encontraba prófugo. ¿En dónde o cómo fue que lo localizan? Él no se encontraba prófugo, él seguía viviendo su vida así normal, muy feliz con su esposa, con sus hijos. Él pues no le dolía absolutamente nada al señor. Él trabajaba, creo que traía una pipa de Pemex, algo así. A él lo agarran en la carretera Atlacomulco-Naucalpan, creo que sí. Y y me dicen, por lo que me cuentan, es que ya casi llegando a Temoaya, él para el carro y se echa a correr por un descampado. Y pues ahí es donde lo detienen. En esa etapa, pues ese día que lo detuvieron, la esposa, la mamá, el papá, fueron a la fiscalía a hacer desastre y medio. Yo me enteré porque una compañera estaba ahí y grabó todo. Pero ellos decían que porque policía ministerial había golpeado a su hija. Y pues no es cierto tampoco. Entonces, obviamente quisieron pasar ante los medios y ante todos que era víctima. Pues no, pues yo creo que si a alguien ya hay una orden de aprehensión es porque hay suficientes elementos. Sobre todo en un caso como que siempre estuvo en el ojo público, que no se podían dar el lujo como de fabricar pruebas o hacer muchas cosas. Ujú. Y pues fue de esa manera. ¿La familia de José Javier es influyente de alguna forma para poder haber intervenido en el proceso, haber podido comprar quizá autoridades? Hay un tío de él que supuestamente es licenciado. La mera verdad, yo no sé qué tanto poder tenga el señor, pero pues siempre andan diciendo que ya lo van a sacar, que tienen mucho dinero, que pues esa clase de cosas. Que tenga contactos, a lo mejor sí, no lo dudo, pero que tenga demasiada influencia, pues yo creo que no. Pero que sí de alguna manera psicológica, pues te quieren minimizar o atemorizar para que tú desistas. Lo que no saben es que yo después de ver a mi hija, de todo el dolor que yo sentí al ver a mi hija de esa manera, porque como lo dijiste tú, yo creo que ningún ser humano merece ese tipo de muerte. Necesitas estar muy mal de la cabeza o psicológicamente para que tú le hagas todo lo que le hicieron a mi hija. A mí hay cosas que ya no me dan miedo. Hay cosas que digo, ya hay cosas que muchas cosas que podrían dolerme perder, pero que ya no me afectarían de la manera en que me afectaron estas y que
Si ya de esta, entre comillas, me pude levantar, pues bueno, ¿qué más puedo perder? O sea, yo voy a luchar hasta el último momento. Entonces, no creo que sean personas tan influyentes como para que cambien el rumbo de una sentencia. Ok. Y como dice señora Juana, pues el hecho de haber vivido lo que vivió y de haber visto a su hija de la forma en que la vio, pues le dio el coraje para poder enfrentar todo lo que usted está enfrentando hasta ahora, eh, a las autoridades, estas amenazas que ha vivido usted y su familia por parte de la familia de este feminicida. ¿Ustedes cuentan con medidas de protección? Pues, entre comillas. Nos proporcionan el botón de pánico. Hace, ¿qué es? Un año, más o menos, nos entraron a robar nuestro auto hasta nuestro domicilio. Es una privada. Yo hago el reporte a Ocra, levanté mi denuncia. Como a los 15 días de que pasó eso, mi hija va al municipio de Xonacatlán y ve un coche. Me dice, mamá, este es el coche de mi papá. Y ya lo están pintando de otro color. Hablamos a Ocra, jamás nos contestaron, jamás nos dieron respuesta. Y es, tristemente, hay veces ellos mismos hacen que no confiemos en las autoridades. De verdad, en todo este contexto hay otra cosa y eso sí lo quiero aclarar, que siempre he dicho, es una burla lo que hizo la fiscalía, porque en el dictamen que le pusieron en la necropsia de mi hija, le ponen, y siempre lo he dicho, verdad histórica, la fauna del lugar. Lo que ellos no saben es que yo fui con un abogado, estuvimos ahí toda una tarde en el lugar donde tiraron a mi hija. No hay perros, no hay animales para que pudieran hacerle lo que le hicieron a mi hija. Entonces, a veces es mucha impotencia el que te digan la fauna del lugar. O sea, ¿en serio? Sí, como comenta señora Juana, precisamente esa era la versión inicial, ¿no? Ujú. La forma en la que había encontrado a su hija había sido ocasionada por la fauna Sí. del sitio. Ujú. Pero usted investigó, usted fue más allá de lo Sí. que le decían y verificó que No. no es así. Hay mucha violencia institucional, hay mucha revictimización. No fue eso nada más. Hay veces uno en su desesperación busca aquí, allá y donde se pueda. Nosotros conseguimos fotos de levantamiento donde vemos cómo está el cuerpo de mi hija, cómo lo encontraron, la maleza, todo. Y cuando nosotros lo expusimos ante la fiscalía, si usted hubiera visto, de verdad, casi nos encañonan, porque estábamos cometiendo un delito, ¿Por qué? que porque era ilegal la forma en que nosotros conseguimos las fotos. De verdad, incluso más me cambiaron varias veces de comandante y hubo uno de ellos que nos amenazó. A mí me dijo, yo conozco a toda su familia. Y sí, porque sí conoce dice, a usted no la conozco, no la ubico, porque mi familia es muy conocida por esa zona. Entonces me mencionó a varios de mis familiares y me dijo, pero usted no la ubico. Lo dejé así con la duda. O sea, al final del día, pues no me interesaba aclararle nada.
En algún momento nosotros nos quejamos porque sentíamos que pues el comandante que en aquella etapa teníamos se estaba vendiendo. Y pues a mí me conoce todo el pueblo, me decían, pues es que vimos al comandante así y así. Entonces, un día me hacen un comentario, yo le hablo a mi MP y le digo, oiga, ¿el comandante tenía que venir a hacer algo o a dejar alguna notificación? No. Primero me dijo que no y luego me dijo, ya la regué, y me dijo, yo creo diría entre él, ya la regué, y me dice, no, es que sí. Me imagino que les llamaron la atención y le habla a mi esposo y le dice que necesita hablar con él, que se veían en tal lugar, le pusieron el lugar donde se iban a ver. Mi esposo va, me habla por teléfono, me dice, voy con tales personas por cualquier cosa que me pase. Tú estás enterada. Ok. Luego estoy al pendiente. Y ahí estando ya con él, les dijo, no se pelee con nosotros. No le conviene. O sea, varias veces me dijeron, ¿y no le da miedo que le quiten a su niño, que se lo arrebaten? ¿No le da miedo a una de sus hijas? Las mismas autoridades. Todo eso yo lo expuse ante la fiscalía cuando entra este nuevo fiscal y me dijo, ¿cómo permitían eso? Bueno, Claro. pues obviamente le digo, usted entenderá mi desconfianza. A lo mejor usted no es así. Puedo decir que este fiscal ha sido muy atento conmigo, está al pendiente, no tengo queja de él. Hay un compromiso por parte de la fiscalía ahorita, que se los agradezco, pero sí se queda uno de cómo confía en las autoridades. Claro. Estas amenazas, incluso por parte de las mismas autoridades, ¿a raíz de qué se dieron? ¿Podría ser a raíz de que usted no se dejaba y de que usted defendía sus derechos y pues no dejaba que los pisotearan? Yo me imagino que sí, porque incluso un día estábamos en la fiscalía y estaban derechos humanos. Yo pedí el acompañamiento de derechos humanos y llega Javier y me dicen, métase a esta oficina. Y yo les dije, no, porque yo no tengo ni por qué esconderme. Les recuerdo que la víctima soy yo. O sea, hay tantas cosas que como familias pasamos que hay veces, decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que no eran las formas, que nos diga cuáles son las formas. Cuando pasas todas estas cosas, cuando pasas toda esta revictimización, agresiones, violencia institucional, de todo, que nos diga cuáles son las formas. Entonces, sí, yo me imagino que era a partir de eso. No digo que todos los funcionarios sean así, pero que de que los hay, los hay. Y tristemente, pues a mí me tocaron muchas cosas de estas. Ujú. En estos casi 7 años que José Javier estuvo impune, libre, gozando de su libertad a pesar de haber cometido el feminicidio contra su hija, ¿hubo algún confrontamiento con él? ¿En algún momento se lo encontró? Sí, en algún momento me lo encontré, pero yo también tenía muy claro que para empezar, no porque yo me sienta diferente, porque yo tampoco, pero que yo no podía caer en ser lo mismo que ellos, una agresora. Ellos sí nos agredieron muchas veces. De hecho, antes de que se ejecutara la orden de aprehensión, como unos, que serán 20 días antes, yo iba sobre la banqueta y de un negocio sale su esposa y que haga de cuenta que yo venía así y nos topamos de frente. Y la señora se paró y se empezó a reír de mí, se burló de mí. Mira, lo de menos es agredirla también, pero ella sabía que ya estaba la orden de aprehensión. Entonces dije, si ya aguanté tantos años, puedo aguantar un poquito más. Entonces, es no caer en su juego tampoco.
De ninguna manera los confrontamos. Quizás ellos nos buscaban, pasaban, se burlaban y hasta la fecha lo siguen haciendo porque sus hijas pues son adolescentes. Y hay veces en esa etapa de la vida no ves las cosas ni claras ni como deben de ser. Entonces, las niñas son muy agresivas, han llegado a empujar a mis hijas, a burlarse, a reírse, a todo. Y pues, mira, al final del día, tú no eres agresora, tú no eres igual que ellos, no porque te dije, hay que aclarar que no somos diferentes, pero si no traes ese nivel de violencia, o a mí no me enseñaron eso. Entonces, no me puedo comparar con ellos, porque yo recibí otro tipo de valores, otro tipo de educación. Me enseñaron a respetar. Em, Mi padre, que en paz descanse, que hace 2 meses falleció, me enseñó otras cosas y me dio mucho, y algo que él, y siempre lo he dicho, no me enseñó es a odiar a las personas. En, en mi vocabulario, en mi vida, no existe el odio. Yo no te puedo decir, yo lo odio, no lo odio, pero sí quiero que pague, porque ahorita fue mi hija, pero tú no sabes si más adelante vaya a ser otra mujer. Sí. Entonces, no, no, en mi cabeza no existe esas cosas, eso de odiar a alguien o de agredir a alguien así. La negligencia y la injusticia la mantienen casi 8 años después del feminicidio de su hija Jessica, saliendo a manifestarse a las calles porque, como dice, continúa viviendo esta violencia institucional. Sí, sí, aunque sí hubo un tiempo que sí dejé de asistir porque nos dábamos cuenta el MP y yo, que si yo salía, daba una entrevista, iba a marchas y todo, ellos se iban o regresaban o estaban muy alertas. En el momento en que yo dejo de hacer eso, ellos se mantuvieron tranquilos. De hecho, como 8 días antes alguien me preguntó, oye, ya lo dejaste todo por la paz, ¿verdad? Y les dije, pues sí, pues se lo dejo a Dios. Pero yo jamás lo dejé. Yo siempre estuve ahí, pendiente, pendiente. Y sí, ahorita ya empiezo a salir otra vez tiene como, a partir de que lo detuvieron, yo empecé otra vez, poco, pero sí. Y pues ahorita pues tengo que estar muy activa por lo mismo. De hecho, acaba de hacer una convocatoria para una manifestación. Sí, sí, porque nos regresan a la etapa inicial y mañana, sábado 14, tengo la siguiente audiencia. Entonces, pues, tenemos que estar ahí, vigentes para que existe esa presión hacia las autoridades de que no nos van a callar, que no vamos a dejar que se cometa otra injusticia más. Claro. A pesar de todo lo que ha vivido en este proceso de tratar de alcanzar la justicia en el caso de su hija Jessica, ¿qué es lo que la hace mantenerse? A pesar de que ya ha vivido amenazas, ataques, ha vivido todo tipo de agresiones por parte de las autoridades, por parte de la familia del agresor, ¿qué la hace mantenerse en esta lucha? Porque tengo a mis otras hijas, tengo hermanas, tengo sobrinas y porque la principal, soy mujer. No podemos seguir solapando esa violencia que se ejerce hacia las mujeres y voltear la cabeza y decir no pasa nada. Esta es una realidad que estamos viviendo en México. No hablo de la ciudad ni del estado, hablo de todo el país. A pesar de que nuestras autoridades digan que ya se redujo, eso es mentira. Eso es mentira. Nosotros tenemos otras cifras, desgraciadamente, y estamos viendo que la violencia va escalando y que te vas metiendo más en este tema y que tú ves muchas situaciones de violencia. Entonces, no puedo voltear la cabeza y decir no pasa nada.
Y a esto se suman las víctimas colaterales, ustedes como familiares, pero también, como me comentaba, los niños que quedan huérfanos tras el feminicidio de su madre y que también quedan prácticamente abandonados por el Estado, ¿no? Me decía, llevan tiempo que no son visibilizados, les están quitando lo que se les daba anteriormente. ¿Qué se está viviendo con los niños huérfanos del feminicidio? Bueno, para empezar, antes estaban completamente invisibles. Se les daba despensa por 6 meses y después es tu problema. A través de esta lucha logramos que les dieran alimentación, un programa que se llama Valentina y Beca. A mi niño sí se lo están dando y siempre se los he dicho, para mí yo no quiero nada, porque al final del día, si yo me muero mañana no pasa nada. Pero sin embargo, yo sí tengo que dejar protegido a un niño que apenas está empezando a vivir y que le tengo que dejar una base para que él pueda tener las herramientas para salir adelante en esta vida. En algún momento hubo una persona que me dijo, usted no le debe nada al Estado, usted no tiene la obligación de entregarle un profesionista o una persona bien. Y yo dice, no pasa nada, mi forma de pensar no es tan pobre, mi forma de pensar no es por el Estado, no es por mi hija, porque a mí ella me confió lo que ella más quería en esta vida, que es su hija, y claro que es por él. Él debe de tener un proyecto de vida y si a las autoridades no les interesa, a mí sí me interesa. Entonces, esa es mi lucha por huérfanos por feminicidio. Claro. En este punto en el que se encuentra, ¿hay algún mensaje que le gustaría mandar a las autoridades? Pues les hace falta más empatía, más sororidad. Gente preparada tienen, claro que sí, gente preparada y muy preparada, pero también hay mucha corrupción. Entonces, yo siempre lo he dicho, no sé cómo sean sus protocolos para sus filtros, o hay veces por nepotismo ponen a las personas, pero pues sí deberían de tener un poquito más de cuidado, sobre todo en este tipo de temas, en el de desaparecidos, que también hay veces les dicen que de plano los revictimizan una y otra y otra y otra vez. Una revictimización constante contra las víctimas de distintos delitos en el Claro. país. A casi 8 años del feminicidio de Jessica, pues, como nos comenta, regresaron a la etapa inicial del Ujú. proceso y, pues, se ve prácticamente lejano obtener alguna sentencia, obtener algo en concreto en el proceso judicial del feminicidio de Jessica. Sí se ve lejano, pero no imposible. O por lo menos yo soy de las madres que no se rinde y que dicen, soy como un sabueso. Cuando agarro el hueso, ya no lo suelto y no lo voy a hacer. A menos que porque no va a haber de otra manera. Yo no lo voy a soltar. Yo siempre lo he dicho, a mí me dolió mi hija y yo sé todo lo que sufrí para sacar y hacer esas mujeres que ahora tengo en mi casa y no lo voy a soltar. Yo voy a luchar hasta las últimas consecuencias. Claro, pues tiene toda esta fortaleza y coraje, pues motivada por el recuerdo de Jessica. Claro, claro, imagínate tú qué sentirías ver a un niño que siente que ya te empieza a hacer preguntas, que desde los 3 y medio, 4 años te empezó a hacer preguntas, a preguntar qué le pasó a su mamá, por qué, quién lo hizo, y que ahorita pues a lo mejor escucha que comentamos, platicamos, nos reunimos y en su cabecita todavía no entiende muchas cosas y me pregunta, mamá, ¿por qué van a hacer esta audiencia? ¿Contra quién es? ¿Por qué? Y tú te tienes que sentar y en una forma que él lo entienda explicarle. Eso duele más y te da esa fuerza. ¿Cuál es el mejor recuerdo, señora Juana, que tiene con Jessica?
¿Qué es parte de esta motivación para seguir con esta lucha? Todos, pero principalmente el que ella siempre me dijo que y no nada más ella, todas mis hijas, sin tu apoyo nosotros no seríamos lo que somos. Porque siempre tiene que existir una mujer como tú para que nosotros podamos ser lo que somos. Sin el apoyo de alguien como tú no seríamos lo que somos. Entonces, esos son de los mejores recuerdos. Claro, ellas la ven como una madre fuerte que se hizo aún más fuerte después de todo lo que ha tenido que vivir. Sí. No queda de otra. No queda de otra, no queda de otra. Hay veces la vida, híjole, y siempre lo he dicho, te patea. Porque a mí, específicamente a mi familia y a mis hermanos, nos tocó vivir una vida muy dura. Desde chiquitos, porque a nosotros mi mamá nos dejó. Mi hermano más pequeño tenía 4 años cuando ella se fue. Entonces, para mí lo más grande que yo tenía era mi papá. Entonces, para mí fue un golpe muy duro ahorita que él falleció. Pero nos enseñó muchas cosas buenas, muchos valores. Y nos enseñó a ser mujeres independientes, autosuficientes. Traigo esa escuela y te digo, no nada más es eso, lo de mi hija, ahorita lo de mi papá, porque a mí me tocó ser cuidadora primaria. Y hay veces es muy doloroso esa impotencia que tienes de que ya hiciste todo lo humanamente posible y no poder hacer más. Ir viendo cómo muere poco a poco. Pero seguimos aquí de pie porque todavía, te digo, están mis hijas y está el niño, sobre todo, que siempre les digo a todos el amor de mi vida. Señora Juana, lamento muchísimo esta doble pérdida que ha vivido, primero de Jessica, todo lo que ha tenido que atravesar, también la pérdida de su padre, que como dice, todo lo que ha vivido pues ha sido muy doloroso y sin embargo no se quiebra, usted continúa de pie, continúa haciendo hincapié en que usted continúa buscando justicia por su hija Jessica. Le agradezco muchísimo por haber estado aquí en Voces Ausentes, por tener la confianza para contar esta situación tan dolorosa que usted como madre ha vivido. No sé si hay algo más que le gustaría decir. Pues lo único que me gustaría decir es que no nada más las mujeres luchamos, también los hombres, porque detrás de nosotros están los papás, los hermanos, y gracias a Dios, yo siempre tuve a mi esposo, a mi papá, a mis hermanos, que desde su trinchera me estuvieron apoyando y dándome esa fuerza también para no caer, para seguir adelante. Que también los papás sufren, también los abuelitos, los tíos luchan. Y bueno, por supuesto queda pendiente este proceso judicial en el que continúan a casi 8 años del feminicidio de Sí. Jessica. Sí, queda pendiente y esperemos que lleguemos a buen término, a una sentencia. Si no vitalicia, por lo menos la máxima. Claro. Señora Juana, muchísimas gracias, gracias por la confianza, gracias por haber estado el día de hoy en Voces Ausentes y de todo corazón espero que todo se resuelva de la mejor forma para poder ver la justicia, por lo menos legal, social, en el caso de su hija Jessica. Claro que sí, pues gracias por este espacio que nos das a las víctimas, porque hay veces eso es lo que necesitamos, que nos den voz, que nos visibilicen. No, gracias a usted, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy a Voces Ausentes. Muchas gracias. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Voces Ausentes. Por favor, les pido que nos ayuden a compartir el caso de la doctora Jessica Sevilla Pedraza, quien como ya escuchamos en voz de su madre, la señora Juana, ella fue víctima de feminicidio en agosto del 2017 y a casi 8 años de su feminicidio, su madre y su familia continúan exigiendo justicia y continúan en un proceso legal que parece no tener fin, pero como nos ha dicho su madre, ella continúa en esta exigencia y no piensa quitar el dedo del renglón.
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, ayúdenos a replicar esta exigencia de justicia por la doctora Jessica Sevilla y nos vemos en el próximo capítulo. Para buscar a su hermano y a su hijo respectivamente, y nos dicen que pues en realidad hay N cantidad de cuerpos sin identificar, pero hasta que no se hace la confronta de genética, o sea, pueden dar como